Bienvenidos. En este video explicaremos cómo se realizó la valorización por el método de flujos descontados de la empresa LATAM. Dicho trabajo fue realizado por las alumnas Constanza de la Hoz y Constanza Estuardo, pertenecientes a la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad del Biobío, en el marco de la asignatura de Gestión Financiera de Largo Plazo dirigida por el Dr. Luis Améstica Rivas. A modo de introducción a este trabajo, presentaremos la estructura de este mismo, donde primero comenzaremos con algunos elementos descriptivos básicos para conocer a la empresa a la cual estamos valorizando. A continuación, haremos un análisis más macro de la industria en la cual está inmersa, seguido de un análisis financiero de la empresa para finalizar con una valorización de la corporación, profundizándola más con la explicación del Excel donde se realizaron todos los cálculos para poder hacer esta valorización. La empresa LATAM se describe como el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, siendo uno de los grupos con mayores conexiones, contando con 140 destinos a 25 países y presencia en 6 mercados domésticos en Latinoamérica, siendo estos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La presente empresa está conformada por más de 43.000 empleadores, llevando a cabo más de 1.200 vuelos diarios, conllevando así el traslado de 67 millones de pasajeros anualmente. En cuanto a sus accionistas, podemos mencionar que, como podemos ver en el gráfico, el Grupo Cueto es el principal accionista de LATAM con 27,9% de participación. Luego lo siguen el Grupo AFP con 21,2%, Grupo Evin con 12,1%, inversionistas extranjeros con 10,5% y Qatar con 10%. Pasando a un análisis industrial, comenzaremos definiendo el sector industrial de la empresa como el sector de transporte de pasajeros y carga vía aérea. Hecho esto, podemos comenzar analizando el análisis PESTEL de la empresa, comenzando por la dimensión política, en la cual podemos apreciar mayores oportunidades que amenazas, como lo son el aumento de acuerdos internacionales que se dan en la actualidad y reformas que benefician a la empresa. Por el lado de las amenazas se encontraría la inestabilidad política internacional. En el aspecto económico, una de las oportunidades que la empresa tiene es el crecimiento sostenido de la economía chilena, aunque este sea lento. Además presenta dos amenazas, como lo son la constante alza de costes de combustible y las fluctuaciones de tipo de cambio, más aún si destacamos que la empresa trabaja con moneda estadounidense y brasileña. En la dimensión social, se puede hacer mención a los grandes rasgos que posee una amenaza debido al aumento de la brecha de riqueza en Chile, lo cual delimita su segmento objetivo de clientes, ya que son menos los que perciben un ingreso considerable. Pero una oportunidad identificada es el aumento de la diversidad cultural, lo cual genera que más gente quiera tomar este tipo de transporte para conocer distintos parajes. Continuando con el aspecto tecnológico, se pueden mencionar las variadas oportunidades que esta dimensión presenta para la empresa, como por ejemplo la actividad de investigación y desarrollo avanzada de la industria, también un aumento de la automatización empresarial y finalmente un aumento de las ventas a través de dispositivos móviles, donde puede obtener más usuarios de lo habitual. En la dimensión ambiental se pueden apreciar tanto aspectos positivos como negativos, debido a que posee las oportunidades de ampliar sus estrategias de RCE, debido al crecimiento por los programas ambientales corporativos, como a la vez poder realizar un mayor hincapié en las estrategias empresariales sostenibles. Como una amenaza se presenta el cambio climático, ya que produce efectos negativos en la salida de los vuelos previstos que tengan que modificarse o suspenderse. Finalmente, en la dimensión legal, podemos divisar la variable política de cielos abiertos, y esta se puede tomar como oportunidad o amenaza, dado que cualquier empresa puede hacer uso de los cielos y por ello no es una barrera de entrada al sector industrial, pero también es una oportunidad mirada desde el lado que no le impide a la empresa su libre funcionamiento. Dos oportunidades claves. Como conclusión a este análisis, podemos decir que la empresa muestra oportunidades significativas para el crecimiento del negocio, pudiendo capitalizar estrategias tecnológicas para mejorar la eficiencia y la productividad de la compañía. Siguiendo con el análisis de la industria, en base a las 5 fuerzas de aporte podemos concluir que el atractivo del sector industrial es medio bajo. Esto se debe a que existen grandes amenazas en la posibilidad de nuevos competidores en la industria. Aunque los activos y el capital sean elevados, los demás factores indican que la posibilidad de ingresar es elevada. Por otro lado, LATAM se enfrenta a duros competidores como Skype y YesMart, con precios más bajos y con tiempos de cumplimiento mejor, por lo que el poder de la rivalidad es alto. En cuanto al poder de negociación de los compradores, podemos decir que es alto, sobre todo por el mencionado anteriormente, por la diferencia de precios. El poder de negociación de los proveedores también podemos decir que es alto, ya que los activos aviones son muy especializados y existen pocos fabricantes de ellos. Y por último, si bien el poder de los sustitutos es bajo, por el tiempo de demora y precio, no se podría comparar directamente con viajar en un avión.
También a este análisis podemos acotar el estudio del FODA, donde se concluye que la empresa posee más debilidades y amenazas que fortalezas y oportunidades. Pero según las proyecciones, esta empresa puede contar con herramientas que desde su interior puede combatir variadas de sus debilidades y contrarrestar algunas de sus amenazas, como por ejemplo las potentes sinergias de redes en Latinoamérica, además de aprovechar las potentes culturas organizacionales de la ITAM. Para realizar un análisis financiero de la empresa LATAM, analizaremos los resultados de ratios relevantes para la compañía, como lo son el ratio de liquidez, el cual es un indicador no muy bueno en esta compañía, ya que no posee la capacidad de que sus activos corrientes puedan cancelar sus deudas corrientes. Como por ejemplo, en el año 2015 se tenía 0,5 veces la capacidad de cancelación de deuda de corto plazo. Si bien esta capacidad ha ido aumentando al pasar de los años, llegando al 2017 con una posibilidad de 0,6 veces, no es un número destacable. Por ratio de endeudamiento, la composición de la deuda de la compañía a lo largo de los años ha sido mayoritariamente de pasivo no corriente, debido principalmente a que la TAM financia entre un 80 a 85% créditos bancarios o bonos garantizados, y a través del tiempo sus pasivos van en aumento, excepto el 2017, que es el año en que logra remontar con su ganancia total. En el ratio de medidas de ganancia, el cual es el resultado operacional, EBIT y utilidad operacional, han ido variando considerablemente en un rango amplio todos los años, siendo así los primeros 3 años del periodo analizado. En cuanto al resultado de ganancia o pérdida de la empresa, obtuvo ganancia recién en el año 2016, logrando así poder repartir dividendos el 2017. Finalmente, el ratio de rentabilidad, al igual que las medidas de ganancia, este ha sido un resultado muy distinto entre los años, pasando desde un menos 4,95% hasta llegar en 2017 a 3,66%, siendo el promedio menos 1,04%. Por ello, en el análisis posterior, en particular para determinar la tasa de crecimiento G, solo se toma en consideración los últimos 2 años, 2016 y 2017. Esto tiene la explicación sobre la fusión que se llevó a cabo de esta empresa chilena con la empresa brasileña y el tiempo de ajuste e implantación de la estrategia. Además, en el análisis financiero debemos calcular la estructura financiera de la empresa, pero esta se explicará con mayor detalle en la planilla Excel. A continuación, les daremos a conocer el Excel con toda la información correspondiente para el posterior análisis y la valorización de la empresa. Lo primero que mostraremos corresponde al balance de la empresa LATAM y el estado de resultado. Estos datos fueron extraídos de las memorias de cada año en el periodo de estudio, por ende los valores están en miles de dólares, a lo que se procedió a transformar a pesos chilenos mediante el uso del precio del cierre del dólar estadounidense de cada año, obteniendo así los datos en pesos chilenos, en donde se puede apreciar las diferentes cuentas que componen las actividades de la compañía a lo largo de los años. Como se puede apreciar, en los años 2003 al 2015, el total de activo corriente presentó una tendencia a la baja, pero en el año 2016 en adelante, este presentó un incremento. En cuanto al estado de resultado consolidado de la empresa, se puede apreciar que la compañía obtuvo pérdida del ejercicio, denotado esto por los resultados negativos entre el año 2013 y 2015, logrando en 2016 repuntar y mantener hasta el siguiente año. Ahora entraremos de lleno a la valorización de la empresa, comenzando explicando cómo se obtuvo el beta, donde el beta explica el nivel de riesgo que presenta una compañía en un mercado determinado. Para ello, ocupamos los valores de la acción de la empresa desde el inicio del 2013 hasta 2017, que fueron extraídos desde la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, también necesitamos los precios de cierre del ICPA, los cuales fueron sacados de la página de Investing. De dichos datos, sacamos una variación tanto de la empresa LATAM como del mercado. El beta se puede calcular de distintas maneras. Un primer método es dividiendo la covarianza de la empresa con respecto al mercado por la varianza del mercado. Ello nos permite obtener un beta de 1,598. Un segundo método es a través de la función pendiente, el cual nos da el mismo valor que el anterior.
Un tercer método es a partir de un gráfico de dispersión en el cual la pendiente de la función viene siendo el beta. Un cuarto método, y el más representativo o más usado, es a través de una regresión en donde se establece que la empresa será la variable y dependiente y el mercado la variable x. Esto nos da el mismo beta anteriormente calculado, pero es importante destacar que se obtuvo un R cuadrado ajustado de un 39%, lo cual significa que está explicando en ese porcentaje los datos. Así que aceptamos este procedimiento para el cálculo del beta. Con respecto a la estructura de capital de la empresa, consideramos el total de la deuda financiera como la suma del pasivo financiero corriente y del financiero no corriente. Como se puede apreciar en los años del periodo de coyuntura, la deuda sigue un comportamiento inverso al de la ganancia del periodo, puesto que entre los años 2013 a 2015 esta aumenta y luego en 2 años siguientes disminuye. Con respecto al patrimonio económico, fue calculado mediante la multiplicación del precio de cierre de la acción según su correspondiente año por el número de acciones. Ellas fueron extraídas de las memorias anuales de la empresa. A partir de ello, nos permitió obtener el nivel de deuda y patrimonio para cada uno de los años. También fue necesario calcular algunas medidas de tendencia central, como lo son la media, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. Posterior a esto se procedió a realizar el cálculo de la tasa de costo patrimonial y la tasa de costo promedio ponderado, conocido como WACC. Para el cálculo de la tasa del costo patrimonial KP utilizamos una tasa libre de riesgo RF, la cual corresponde a la tasa de bonos soberanos emitidos por el Banco Central a 10 años entre los años 2014 y 2017. Es importante mencionar que se elimina el año 2013, dado que presenta datos muy atípicos, esto fluido por la caída de la bolsa en ese año, lo cual nos da un valor de 4,47%. El RM se obtuvo calculando una rentabilidad anual de las variaciones del índice bursátil IPSA, el cual nos dio una tasa de 12,02%. El beta de la TAM, como recordamos anteriormente, fue de 1,59. Luego es necesario además calcular la tasa de costo de deuda KB, que fue extraído como referencia a una tesis de valorización de la empresa LATAM de la Universidad de Chile de 2017, ya que en las memorias no aparecía este dato, y en el documento cita un informe de la agencia donde explica el dato de ser KB 6,62%. En esta valorización consideramos que se trabaja bajo el supuesto de que KB es distinto a RF, por ende se usará el método de Rubinstein, obteniendo un beta de la deuda de 0,285. La fórmula para el cálculo de KP corresponde a la tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por el premio por riesgo, que es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo, obteniendo un KP igual a 16,55%. Ahora nos corresponde obtener la tasa por la cual se descontarán los flujos, es decir, la tasa del WACC. Esta se obtiene realizando la siguiente fórmula: KP por el nivel de patrimonio más KB por el nivel de deuda por 1 menos la tasa de impuesto, la cual nos da una tasa de 9,43%. Por efectos metodológicos se calculará la tasa G de inmediato debido a que en los años 2013, 2014 y 2015 la utilidad de la empresa fue negativa y por ende no hubo reparto de dividendos. Se decidió borrar los datos atípicos de esos años para el cálculo del ROE y la tasa de crecimiento, tomando en consideración un promedio de los años 2016 y 2017, obteniendo una tasa G de 2,43%. En tanto, las proyecciones del balance se hicieron en base a la tasa de 1,2% del PIB real del primer trimestre del 2018, obtenido de la página del Banco Central, como se puede apreciar en la proyección. Ahora nos corresponde realizar las proyecciones de flujo simplificado, pero antes de esto se debe dejar explicitado cuáles serán las variables críticas, las cuales tendrán una incidencia en el flujo que se proyecte. Como variables críticas, donde se consideran 4 para este caso: los ingresos de actividad ordinaria, otros ingresos por función, tasa de correlación de costos de venta versus ingresos de actividades ordinarias, así como también la tasa de correlación de gastos de administración versus ingresos por actividades ordinarias. Luego de esto, para cada una de las variables se calcula el promedio, la desviación estándar,
tomando la decisión de usar como referencia el promedio en tasas de correlación y también para los ingresos de actividades ordinarias, pero la mediana para los otros ingresos por función. Luego de tener definido estas variables se procede a proyectar los flujos. Nosotros utilizamos el EBIT para proyectar. Para el año 2022 se obtuvo un valor de continuidad, el cual se obtiene mediante el flujo del año 2021 dividido en WACC menos G, donde el WACC lo obtuvimos en los procesos anteriores y G corresponde a una tasa de crecimiento también antes mencionado su cálculo. Luego de esto se deben actualizar cada uno de los flujos correspondiente a los respectivos años, de acuerdo a la tasa de costo promedio ponderado WACC, el cual se obtiene dividiendo el flujo del año correspondiente en 1 más R, todo elevado al mismo periodo. ¿Para qué se actualizan los flujos? Bueno, hay que recordar que un activo vale por la capacidad de flujo que genera traído a valor presente. Entonces, para calcular el valor de la empresa se debe sumar cada uno de estos flujos actualizados. Para obtener el valor de la empresa se realizará una sumatoria de flujos actualizados, el cual nos arroja que la empresa LATAM vale hoy 8.258.265.382, esto en miles de pesos. Y su precio de acción es de 5.344 pesos, el cual se obtiene dividiendo el total patrimonio por el número de acciones de la compañía. Ahora corresponde considerar el riesgo y la incertidumbre que se presenta en las previsiones futuras y en la valorización de la empresa, ello demostrado en la simulación Monte Carlo, para lo cual se utilizará la herramienta RISC, que permite realizar iteraciones considerando las variables críticas que influyen en la valorización de la empresa. Para este caso se definieron las variables de entrada, las cuales tendrán diferentes distribuciones. La variable 1, ingresos por actividades ordinarias, tendrá una distribución Weibull. Lo mismo para la variable 3, que son ingresos por función. La variable 2, relación entre costo de ventas y ingresos por actividades ordinarias, tendrá una distribución uniforme, y la variable 4, de relación entre los gastos de administración versus los ingresos por actividades ordinarias, una distribución log normal. En las variables de salida consideramos el valor de la empresa y el precio de la acción. Luego de esto se realizaron las 100.000 iteraciones y definimos los filtros de variables, ajustando que el valor de la empresa y el precio de la acción deben ser mayor a 0 o igual a 0, para posteriormente obtener este informe rápido. Como se puede observar en los gráficos, existe una probabilidad del 90% que el valor de la empresa se encuentre entre 3,54 y 12,41 miles de millones, teniendo un valor promedio de 7.932.559.647, esto en miles de millones. Dentro de la variable más riesgosa, o que incide más para el valor de la empresa, encontramos que está la relación costo de ventas por ingresos por actividades ordinarias. Con respecto al valor de la acción, existe una probabilidad de 5% que el valor de esta sea 2.290 pesos, una probabilidad del 95% que sea de 8.030 pesos y una probabilidad del 90% que el valor de la acción se encuentre entre 2.290 pesos y 8.830 pesos. El valor de la acción hoy se transa en 6.620 pesos. Dada la valorización de la empresa realizada anteriormente por el método de flujo descontado, se proyecta que el valor de la acción en promedio sea de 5.127 pesos, lo que nos reflejaría que el mercado la está sobrevalorando. Esto ha sido la valorización de la empresa LATAM. Muchas gracias por su atención.